Bienvenidos una semana más a nuestra pequeña cita con nuestro pequeño archivo y con nuestra reciente historia, no pequeña. En el año 1999, Mariano Andrés todavía contaba con solares sin urbanizar. La expansión del sector Ventas Oeste y La Palomera seguían tirando del crecimiento de esta ciudad. Pero justo en el centro, frente al Corte Inglés, un terreno sin asfaltar y lleno de baches se utilizaba como aparcamiento improvisado y gratuito, algo muy importante. La carretera de los Cubos empezaba a sufrir reformas y mejoras, al igual que los accesos de la zona sur de la ciudad, aunque hubiese que derribar viviendas. Después de 30 años, el desguace clarés en Saint-de-Miera empezaba a tener los días contados. La ciudad seguía creciendo. Las obras del río seguían. Estamos ya en el año 1999. Las obras del río están ya muy avanzadas. Las nuevas pasarelas ya están colocadas y las orillas del río casi terminadas. Pero volveremos al río más tarde. En Mariano Andrés este solar todavía estaba sin urbanizar y parecía que no había intención de hacerlo. La gente tenía que cruzar por senderos llenos de barro, atajos improvisados. No había asfalto, ni siquiera aceras. Los coches también atajaban. Años más tarde se edificaría y construiría un parking para la zona. El término urbanización Ventas Oeste hace referencia al desarrollo urbanístico del sector norte de León, delimitado formalmente a partir del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente también en 1999. Este plan reordenó estructuralmente el crecimiento periférico de la ciudad, transformando antiguas áreas de viviendas informales o de origen rural en zonas residenciales integradas. Se sitúa en la zona norte-noroeste de León capital, sirviendo de nexo y expansión para los barrios históricos de Cantamilanos, San Esteban y La Inmaculada. La aprobación del plan en enero de 1999 sentó las bases legales para la expropiación, compensación y ordenación de los terrenos, resolviendo décadas de crecimiento marginal o infraviviendas. Aunque el planeamiento comenzó en 1999, las obras físicamente de urbanización, vías, suministros, alumbrado, alcantarillado, etc., finalizaron en torno a 2007-2008, dando paso a la edificación de bloques residenciales modernos. Esta es la Plaza Juan de Austria. No hay muchos cambios con respecto al día de hoy. Eso sí, se nota el paso de los años, pero bueno, sigue siendo reconocible, sin dificultad. El desarrollo urbanístico moderno del barrio de La Palomera, situado al norte de la ciudad de León, cerca del campus de Vegazana, tuvo un punto de inflexión fundamental, en 1999. Este año marcó un impulso y la integración de esta zona en el entramado urbano continuo de la capital. La aprobación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León obligó a los municipios a revisar sus normativas. En la ciudad de León, esto sentó las bases para el Plan General de Ordenación Urbana, el PGO, que modernizó la planificación de todo el entorno norte,
transformando los antiguos terrenos rústicos de expansión en zonas residenciales y dotacionales. Durante finales de los años 90 y principios de los 2000, el área metropolitana de León experimentó un notable aumento de población y demanda de vivienda. La Palomera fue uno de los núcleos principales de expansión gracias a su proximidad con la universidad. Para entender su forma, su fisonomía actual, es clave mencionar que el barrio se ha consolidado como una zona moderna y verde. Destaca por su alta concentración de población joven y estudiantil y por acoger la construcción de promociones contemporáneas de vivienda pública asequible. O eso decían. Además, se han realizado inversiones recientes para modernizar los espacios públicos. En el año 1999, el área frente al Corte Inglés era un gran solar de tierra que funcionaba como aparcamiento provisional y gratuito, muy importante esto último. Estaba rodeado por las obras de expansión del barrio de la Chantría. Era, como pueden ver, una amplia explanada de tierra y grava, muy transitada por los vecinos. En aquella época, el centro comercial ya operaba en la zona tras su apertura en los años 90. Servía como zona estacional libre, antes de que el ayuntamiento y los promotores iniciaran el desarrollo urbanístico intensivo. Varios años después, esos terrenos polvorientos fueron rodeados por el paso de edificios residenciales actuales, las zonas ajardinadas como el cercano Jardín del Chantre y nuevas vías de comunicación. Hoy en día, el panorama del barrio ha cambiado drásticamente y los problemas de aparcamiento libre en la ciudad han llevado a la creación de nuevas infraestructuras y opciones de movilidad en todo el municipio de León. En 1999 no se ejecutaron obras directas en el edificio Pallares de León, ya que el gran proyecto de rehabilitación para convertir el almacén comercial en la sede del Museo de León estuvo paralizado. Tras la compra del inmueble por Diputación de León, comenzaron unas obras iniciales que incluyeron catas arqueológicas, hallándose restos romanos en el subsuelo, pero que fueron abandonadas a mediados de la década debido a trabas políticas. Las obras de adaptación definitivas se retomaron más tarde y concluyeron finalmente en 2004, año en que el edificio abrió sus puertas con su aspecto actual. Mientras tanto, el edificio estaba así y así lo hemos visitado.
En 1999 no se realizó una intervención global sobre las barandillas del río Bernesga. Ese año se produjo la polémica recepción por parte del Ayuntamiento de León de las obras de urbanización y encauzamiento previa, que sustituyeron las barandillas tradicionales por las actuales estructuras modulares, prefabricadas y de hormigón. Las barandillas instaladas a lo largo del tramo urbano, principalmente entre los puentes de San Marcos y Martín Granizo, consisten en módulos de hormigón armado, con un característico diseño de balaustre central abierto que soportaba el pasamanos. Esta sustitución formó parte de los proyectos de acondicionamiento de márgenes financiados en la década de los años 90. En este año en el que estamos, en 1999, se ejecutaron liquidaciones y certificaciones que fueron posteriormente auditadas por el Tribunal de Cuentas, debido a las demoras y modificaciones respecto al proyecto original. Años más tarde, con la ejecución de proyectos de recuperación ambiental de las riberas del río por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, se introdujeron nuevos tramos peatonales en el entorno urbano. Un ejemplo de ellos es la zona de San Marcos, combinando el hormigón con barandillas metálicas y de madera, para mejorar la integración paisajística. Cicilo Vallejo fue el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de León durante los mandatos del Partido Popular, con Mario Amilibia, entre 1995 y 2003. A una calle elevada y desde aquí se accede a una pasarela cubierta en este sentido, y lo que hace no es llegar a una cota cero, sino lo que hace es llegar a una calle. En 1999, tras las elecciones municipales, comenzó el segundo mandato de este equipo de gobierno. En este periodo empezó a diseñar la integración del ferrocarril y la expansión residencial hacia el oeste de la ciudad. Con estas pequeñas piezas así en forma de gusanos, que pueden ser actividades de carácter terciario de oficinas. Fue también el año en que se aprobó la Ley de Urbanismo de Castilla y León, marco bajo el cual se desarrollaron los nuevos planes parciales de la ciudad. Es una estructura arquitectónica a través de nervios, hay muchos ejemplos de ese tipo de propuestas, y lo más novedoso... El gran reto urbanístico de León Este a finales de los 90 era la brecha que causaban las vías del tren, aislando a barrios obreros. Bajo la gestión de Vallejo se impulsó el diseño del sector Ventas Oeste. Su desarrollo urbanístico definitivo arrancó poco después, permitiendo la construcción de nuevas viviendas, la posterior creación del centro cívico de Ventas Oeste y la conexión física de estos barrios marginados por el tren con el resto de León. Que eran muy reducidos, y crear un nuevo espacio en una ciudad, un nuevo espacio desde el punto de vista arquitectónico más moderno y a la vez superhéroe a los antecedentes de esta propuesta, ¿no?, que existe. Aquí podemos ver un interesante documento. El concejal exponía sus planes y lo que vendría después. León ya sería diferente. Muy importante, de gusanos que pueden ser actividades de carácter terciario de oficinas, y esto podría ser alguna propuesta de carácter hotelero, de carácter de servicios en esta zona, lo que generaría un gran movimiento de actividad en el punto. La Avenida de los Cubos, conocida popularmente en el siglo XX como la Carretera de los Cubos, recibió un impulso patrimonial clave, año 1999. El Ayuntamiento de León adquirió la propiedad de la conocida Casona de Puerta Castillo. Este paso administrativo fue el punto de partida fundamental para iniciar las obras de restauración del entorno y la posterior excavación arqueológica de este tramo de la muralla. El consistorio compró el histórico inmueble palaciego, adosado a la muralla, que tras una posterior rehabilitación integral se convirtió en lo que hoy se visita como el centro de interpretación de León romano. Durante esa época se ejecutaron las primeras campañas modernas de consolidación de urgencia para retirar los restos de construcciones parasitarias y frenar el deterioro que causaba el intenso tráfico de vehículos que sufría la calzada.
Este proceso, iniciado a finales de los 90, culminó décadas más tarde, con el Plan Global de la Estrategia de Desarrollo Urbano. Este programa, conocido como EDUSI, lograba finalmente la peatonalización completa de la vía. El asfalto de la antigua carretera se sustituyó por amplias zonas peatonales y áreas de césped destinadas a salvaguardar los cimientos romanos. La inauguración de la estación de servicios de Repsol en el barrio de Eras de Renueva tuvo lugar en 1999. Coincidiendo con la gran expansión residencial de la zona norte de la ciudad. Este punto de Eras de Renueva se convirtió rápidamente en un referente comercial clave, debido a su alianza estratégica. Está situada en la calle Cruz Roja de León, muy cerca del actual Musac y del Parador San Marcos. Fue en su momento una alianza pionera. Nació fruto de los primeros acuerdos nacionales entre la petrolera Repsol y el grupo de distribución El Corte Inglés. Comenzó con una tienda convencional y posteriormente se transformó en la actual tienda. Fue uno de los centros elegidos para expandir el formato de supermercado rápido, el de proximidad, de 24 horas en la provincia. Cada domingo, te digo yo, cada domingo voy a comprar, ¿dónde vamos a Estamos viendo las actuaciones urbanísticas y de expropiación que transformaron el acceso sur de la ciudad de León. Esta zona corresponde a la antigua carretera nacional 630, hoy conocida principalmente como la Avenida de Antibióticos o el entorno de la pedanía de Armuña. A finales de esta década, el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Fomento ejecutaron planes para ensanchar los accesos de la Nacional 630, o Carretera de Zamora. El objetivo de esta intervención era eliminar los cuellos de botella y mejorar la seguridad en una vía con intenso tráfico industrial y agrícola. Empezaron con la desaparición de las llamadas casas molineras. El derribo afectó a antiguas viviendas tradicionales de planta baja y edificaciones precarias que se encontraban en los márgenes de la carretera. Su proximidad al vial impedía la creación de aceras, carriles adicionales y la ordenación de las zonas industriales colindantes. Esta demolición se amparó bajo la directriz urbanística previa a la aprobación de la histórica ley, a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la cual reordenó el suelo residencial e industrial de la zona sur de la capital. ¿Y le han vivido solo 60? ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? 25. ¿25? ¿Por qué no me lo cuenta a la cámara? Que no le va a pasar que no le va a nada porque perjudicar, lo al diga. revés. Que no, que de verdad que te va a salir en televisión de León y le va a beneficiar. Solo que Porque es diga, la manera pues, de decir, cuando el ayuntamiento dice que está ofreciendo 200 o 300.000 pesetas o 20.000 pesetas de renta... Es que a esto les ofrecieron, las han dado medio millón a los gitanos. A los gitanos. Medio millón, cada uno. Y llevan 8 días. Muy cerca de allí está la calle General Salazar. Tiene nombre de general, pero aceras de soldado raso. La fuente tiene 4 caños, pero no sale agua por ninguno. Los
Los alumnos del centro comen el bocata cerca de la fuente, pero para echar un trago tendrán que buscarse otro sitio. Los cables del alumbrado están al aire, al alcance de todos. La fuente no tiene agua, pero los cables tienen corriente. Hemos de decir que los parques tampoco están muy lustrosos, abandonados y sucios, con poco equipamiento. Es un poco triste la imagen. ¡Vamos, columpio! ¡Vamos, columpio! Oye, ¿cuándo sale? Pues a mediodía, a las 2:15, y a la tarde también, a las 8:15. Bueno, nos tenemos que ir, porque son las 12:30. El desguace de coches que estamos viendo es el histórico desguace de Clarés. Un negocio familiar que estuvo ubicado durante 3 décadas en la avenida Saint-Demiera, justo en la entrada sur de León. Este terreno fue expropiado por el Ayuntamiento de León para poder así finalizar las obras del nuevo estadio de fútbol de la ciudad. El originalmente llamado Estadio Antonio Milibia y conocido actualmente como el Estadio Reino de León. El proyecto del nuevo estadio de fútbol comenzó a ejecutarse en torno a 1999 e inauguró formalmente el campo en 2001. Sin embargo, el desguace de Clarés quedó encajonado justo al lado de la infraestructura, ocupando una zona que impedía rematar los accesos, los viales y los aparcamientos proyectados. Tras un larguísimo litigio judicial, en noviembre de 2002, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dio vía libre al Ayuntamiento. La justicia fijó un justiprecio final de algo más de 150.000 euros, frente a los 1,7 millones de euros que exigían originalmente los propietarios. La diferencia es clara. El pago incluyó conceptos por cese de actividad, extinción de contratos laborales y premio de afección. Ante la negativa de los dueños a retirar de forma voluntaria la enorme cantidad de vehículos y chatarra acumulada, el Ayuntamiento emitió en octubre de 2005 una orden de desalojo forzoso, bajo amenaza de ocupación directa. La recuperación total del suelo se materializó finalmente en julio de 2006. Tras la retirada definitiva de todos los vehículos del desguace, el espacio se descontaminó y asfaltó. Actualmente se utiliza principalmente como la zona de aparcamiento oficial del Estadio Reino de León y como recinto exterior multifuncional, por ejemplo, para eventos locales o las ferias de la ciudad. La expropiación de terrenos en el área del actual complejo deportivo municipal de la avenida Ingeniero Saint-Demiera tuvo lugar a finales de los años 90. Se desarrolló para ampliar la zona deportiva y construir el actual campo de fútbol. Como hemos dicho, este proceso generó numerosos litigios por el justiprecio, que se prolongaron durante más de una década. El desarrollo del área deportivo-recreativa, ubicada a lo largo del margen izquierdo del río Bernesga, contemplaba la expropiación de parcelas del suelo rústico y urbanizable. Se inició el expediente de ocupación de los terrenos, lo que dio paso a un largo proceso de tasación, ya que los propietarios afectados consideraron que las cantidades fijadas por la administración municipal estaban muy pero que muy por debajo del valor real del mercado.
Al igual que ha ocurrido en otras zonas colindantes, en fases más recientes, los titulares de los bienes recurrieron el justiprecio, aprobado por el Jurado Provincial de Expropiación, reclamando una valoración mucho más superior. Tras años de procesos contenciosos administrativos y recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los tribunales fallaron en diferentes resoluciones a favor de los propietarios, obligando al consistorio leonés a actualizar los pagos y a abonar los intereses de demora de vengados. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo transcurriremos por el año 1999. Disfrutaremos de él también. No les puedo decir exactamente de qué vamos a hablar, siempre es el archivo quien lo decide.